Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a este bonito programa que nos brinda información, reflexiones y pone en la mesa temas sobre género y deporte. Hoy, 17 de mayo, es Día Internacional contra la LGBTIQA+ fobia, en el que se engloba todos aquellos actos de discriminación, odio, violencia cometidos en contra de la población LGBTIQA+. Para quien no lo sepa, en el 2004 la ONU proclama este día de conmemoración como el día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la OMS en 1990. Sin embargo, aun siendo un decreto internacional y avalado por la ONU y la OMS, al menos en más de 70 países, todavía ser parte de la población LGBTIQA+ es un delito y se castiga con cárcel e incluso con la muerte. Además de que todavía existen y perduran las terapias de conversión. Actualmente, México es considerado uno de los países donde más crímenes por odio a la población LGBTIQ+ ocurren, especialmente transfeminicidios, además de una inmensa invisibilización a las transmasculinidades. Es por ello que en medio de este mes, al que elegimos dedicarle a las maternidades diversas, tomamos este viernes para visibilizar y dar voz a las necesidades y experiencias de la población LGBTIQ+ universitaria, para que sean ellas mismas quienes puedan expresar desde dónde y cómo viven día con día este proceso. Para ello, esta tarde me acompañan dos compañeros universitarios de la Facultad de Trabajo Social para llevar esta charla amena y compartir experiencias juntos. Me permito presentarles. Voy a comenzar con Malitzin Xochipitzawa Chárraga Méndez. Ella es una mujer trans, estudiante de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Está capacitada en Derechos Humanos, Incidencia Política, Cultura de la Paz, Acompañamiento Integral en Casos de Violencia, Perspectiva de Género y de Diversidad. Fue parte de la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación 2023 de COPRED. Ella es feminista descolonial comunitaria, activista por el derecho a la educación de las mujeres trans y fotógrafa social. Ha impartido cursos sobre uso del lenguaje incluyente y no sexista, buenas prácticas dirigidas a población sexogenérico disidente y fotógrafa social. Coordinó el proyecto de edificación de baños incluyentes en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que fue replicado en el Palacio de Minería. Actualmente está desarrollando un proyecto sobre buenas prácticas dirigidas a la población LGBT+ desde el profesorado. Muchas gracias, Mali, por acompañarnos esta tarde. Y ahora voy a presentar a Carlos Abdiel Hamid Vega Gil Mata. Es una destacada exalumne de la carrera de Ingeniería Civil, actualmente cursando el sexto semestre en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Desde los 17 años, Hamid se ha dedicado al activismo en colectivos LGBTIQA+, demostrando un firme compromiso con la lucha por los derechos y la visibilidad de esta población. Hace 7 años comenzó a colaborar con la iniciativa Trans Pride World, destinada a apoyar y empoderar a personas trans y no binarias. Colaboró en la elaboración del libro Memorias de la Diversidad con Colectivo Catalia. Además, es creador del podcast Trans Historias, un espacio que busca visibilizar las diversas transiciones a través de las vivencias y experiencias personales, promoviendo la comprensión y el respeto por las condiciones únicas de cada persona. Hamid también perdón, realiza un trabajo crucial de acompañamiento en el registro civil, asistiendo a personas en el proceso de cambio legal de documentación para el reconocimiento de su identidad de género con la iniciativa de Trans Pride World. Su labor incansable y su dedicación al activismo han hecho de Hamid un referente en la lucha por la igualdad y los derechos humanos dentro y fuera de la comunidad LGBTIQA+. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría escuchar cómo se sienten esta tarde de compartir, sobre todo porque es un día, pues, para muchos complicados. En lo personal, para mí lo es. Entonces, me gustaría escucharles, me gustaría saber qué es lo que piensan en este momento sobre la conmemoración de este día. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos, bueno, yo por mi parte, yo creo que también por parte de Camille, pero ahorita que lo comente, muchísimo esta invitación. Muchas gracias por abrir este espacio. Creo que sigue siendo fundamental que podamos hablar de estas cuestiones que finalmente nos atraviesan a ciertas poblaciones, ¿no? Este día es muy significativo para mí porque para quienes trabajamos para construir sociedades más equitativas, más igualitarias, más incluyentes, pues es un día en donde, por una parte, nos detenemos a seguir señalando los procesos de discriminación que siguen siendo algo cotidiano para muchas personas, pero también es un día en que nos reunimos a hablar de los logros adquiridos. Es un día en que
pues podemos sentarnos, ¿no? A ver el tránsito que llevamos como comunidad, como grupo, como activistas, y pues ver que el mundo no es igual que como cuando empezamos, ¿no? Claramente estamos aún muy lejos de llegar a ese punto, ¿no? De inclusión, a ese punto en donde, eh, pues, ser una persona de la disidencia sexual y de género, pues no sea un factor de discriminación, de exclusión, de violencia, pero pues también celebramos, ¿no? Esos pequeños, grandes pasos que vamos dando como comunidad dentro de nuestra universidad también. Muchas gracias por la invitación. Tienes tu micrófono apagado. Gracias, gracias, Hamid. Que justamente, como lo decías, Mali, también es un día para visibilizar y hablar sobre los pasos que se han logrado tanto fuera o dentro de la universidad, también como personas que hacemos uso de nuestra voz y ponemos el cuerpo para hablar justamente sobre nuestras experiencias y acompañar a otros compañeros en estos espacios. Hamid, me gustaría escuchar para ti qué significa estar este día aquí. Pues muchas gracias también por la invitación. El día de hoy creo que para mí significa bastante. Como bien dices, a veces son procesos de encontrarnos y reencontrarnos también, como bien dice Mali, aceptar como el avance que hemos tenido. El tener que procesar que todas estas violencias, la discriminación de alguna u otra forma se siguen viviendo, pero particularmente ya a lo mejor han cambiado algunas cuestiones, ¿no? Prácticas. Y bien, pues abrazarnos también desde la resiliencia y la resistencia de cada quien. Así es, y bueno, antes de que podamos comenzar con pues con este bonito como conversatorio, realmente es que vamos a compartir experiencias, y justamente porque vamos a compartir experiencias, me gustaría mencionar que los temas de los cuales vamos a hablar aquí, pues podrían vulnerar o podrían ser complicados para algunos de nosotros, sobre todo porque son espacios o son parte de espacios o procesos de nuestras transiciones y los cuales queremos a veces hablarlos o no hablarlos en voz alta, porque muchos de ellos vienen justamente acompañados desde la violencia y desde la discriminación que vivimos día a día, pero también justamente desde el acuerpamiento y desde el acompañamiento entre comunidad. Y justamente me gustaría comenzar el programa escuchando de su propia voz sobre quiénes son ustedes, qué es lo que en este momento justamente están trabajando, están hablando, están tratando para que la comunidad universitaria también pueda escuchar sobre todos los proyectos que hay dentro de la universidad desde pues la disidencia sexogenérica, ¿no? No sé quién quisiera comenzar, Mali, Hamid. Este, pues si quieren comienzo yo. Pues fíjense que acá desde Trabajo Social, algo que llevamos trabajando ya desde hace, pues prácticamente ya casi 2 años, fue la creación de baños incluyentes, ¿no? Hace 2 años recuerdo que dentro de la agenda de nuestra universidad se empezaba a hablar, ¿no? De la importancia de la construcción de estos espacios, de estos espacios de cuidado y también de baños de acceso universal, ¿no? Y pues acá en trabajo social, como lo nuestro, pues es el estudio de lo social, de los procesos, de los problemas sociales, este, pues problematizábamos, ¿no? Problematizamos por un lado, en general, lo que tiene que ver con estos procesos de discriminación, de violencia, de exclusión, y también, pues éramos como un tanto críticas, ¿no? Con los proyectos que se iban diseñando, ¿no? Entre ellos el de química, que bueno, fueron proyectos muy innovadores, ¿no? En ese momento, pero que sin embargo aún presentaban como eh, pues algunas cuestiones que no eran tan favorables, ¿no? Digo, tal vez más adelante podamos como ahondar un poco más en eso, pero pues aquí desde trabajo social es algo en lo que he estado como muy implicada en el diseño como de espacios incluyentes, en la problematización de la exclusión en espacios públicos, que si bien corresponde gran parte a la población trans, también a otras poblaciones. Actualmente también, como comentaban al inicio, estoy trabajando en un proyecto de buenas prácticas dirigida al profesorado porque nos hemos dado cuenta de que aunque en nuestra universidad hay como diferentes mecanismos para atender la violencia y la discriminación y a pesar de que constantemente hay campañas, siguen habiendo como algunas cuestiones que siguen vulnerando, ¿no? Por ejemplo, el uso incorrecto de pronombres, también ahora estamos intentando replicar acá en la escuela este, como mecanismo que diseñaron en FES Acatlán,
este, para dar reconocimiento social, ¿no? A los nombres sociales de las personas trans que aún no han realizado este cambio legal propiamente, pero que aún así tienen derecho a ser nombradas, nombrados, nombrades con el nombre que eligieron, ¿no? Eso es un poco como de lo que estamos trabajando acá, igual por fuera, pues seguir presionando un poco, digo, no siempre lo comento, pero ahora, pues sí, hace 6 meses viví un proceso de discriminación y de violencia en el Palacio de Minería, eh, que fue como muy, muy público, salió hasta en las noticias y pues ahora también me encuentro como en ese proceso de incidencia. Vamos logrando como pasito a pasito, también trabajando en la Facultad de Ingeniería, que pues tienen como una buena intención de poder atender las problemáticas, pero pues que sigue existiendo mucha resistencia, ¿no? Que parte de esta construcción cultural, de esta identidad que forma parte, ¿no? Pero bueno, vamos caminando pasito a pasito. Muchas gracias, Hamid. Te escuchamos. Muchas gracias, Pablo. Pues como hay un poquito de diferencia en tu trabajo de Mali, yo creo que desde los 17 años pues sí me dedico al activismo, pero en colectivas, ¿no? A veces como que el tiempo me abarca más allá afuera en comunidad que acá dentro de trabajo social. Sin embargo, también he apoyado un poco los proyectos que Mali ha tenido la posibilidad de darnos aquí en la Escuela de Trabajo Social, como el curso de buenas prácticas para la diversidad sexogenérica. Justo en esta parte yo pude apoyar en el ámbito del lenguaje incluyente o inclusivo, pese a que personalmente siento yo que el lenguaje es una manera, o más bien, algo que nos puede empoderar de muchísimas formas. Una de esas es tanto en prácticas buenas como prácticas no tan buenas, eh, justo porque pueden fomentar mucho la discriminación. Creemos que a veces la discriminación únicamente son como estas acciones, ¿no? Pero también viene desde el lenguaje. Y pues la importancia de poder darle a entender allá a la población que el lenguaje inclusivo no únicamente habla de la disidencia sexogenérica, sino de las mujeres y otro tipo de poblaciones que también se encuentran en situaciones vulnerables, que la sociedad les hace vulnerable. Eso de primera mano aquí en trabajo social. Sin embargo, allá afuera yo me encuentro haciendo acompañamientos todas las semanas, justo para las personas que deciden ya realizar este cambio de nombre en su acta de nacimiento, lo cual también es muy importante porque viéndolo desde el lado trans, por así decirlo, hay muchas maneras de sufrir discriminación, no solo porque no seas nombrada de alguna forma, sino cuando ya das un paso más a la transición, en este caso hablando de lo legal, nos encontramos con personas servidoras públicas que a veces no ejercen su trabajo de manera correcta y no me refiero a que únicamente pasa con las personas trans, sino estando constantemente ahí en el registro, pues esto sucede todo el tiempo. Sin embargo, también, ¿qué hacemos desde acá, desde la trinchera? No hay como tal una apertura de poder darles capacitación de cómo hacer el trámite. Sin embargo, como constantemente estamos trabajando día con día, conocen del tema. Las servidoras y servidores públicos cambian constantemente su lugar de trabajo, cambian de puesto. Entonces, constantemente nosotros estamos eh, tratando de llevarles esta información, no a una manera de imponer, sino a una manera de llevarlo con un enfoque de el respeto a los derechos humanos. Eso por un ámbito. Y por el otro, también ando generando como cierto tipo de proyectos. Actualmente estoy dando la apertura de un podcast que justo funciona para las diferentes transiciones que llevan las personas transbinarias como no binarias y pues también darle una apertura a las personas aliadas, entre ellas pareja, familia, amistades. Y eso también nos da como un enfoque, más una perspectiva muy distinta de que las transiciones pues son importantes para todo, cualquier entorno. Y en relación con el tema que vamos a abordar ahora en deporte, me he encontrado muchísimas experiencias en las que a veces las personas no pueden o no logran desarrollarse al 100% dentro del ámbito cultural o del deporte, precisamente por estas prácticas de discriminación. Sí, sobre todo también en la parte legal, respecto a los nombres y respecto al género que aparece en tu documentación. Hay muchísimos casos respecto a
compañeros que no pueden practicar deporte dentro de la universidad porque no pueden pertenecer al equipo varonil o femenil, que es con el que se identifican, y pues hay mucho rezago y mucho abandono de la práctica del deporte. Pero bueno, ahora retomando, nos vamos a retomar lo que dijo Mali para después regresarnos a lo que dijo Hamid. Eh, este proceso justamente de la creación de baños neutros o baños para la disidencia y para otros espacios, me gustaría saber cómo fue que la institución permitió abrir el diálogo. ¿Fue difícil, no fue difícil? Porque justamente hace unas semanas tuvimos programa con Defensoría de Derechos Universitarios y con la SIGU. Justamente nos hablaban y nos platicaban acerca de estos procesos de poder integrar o de poder trabajar o visibilizar que existen distintas necesidades de la población LGBTIQ más en la universidad, ¿no? Entonces, justamente no en todas las facultades hay baños neutros. Eh, por ejemplo, en filosofía y letras se tuvo que realizar todo un trabajo político, más quizá un poco más desde otros lados que institucionalmente, para poder tomar un baño y adecuarlo para la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito, Mali, acerca de cómo fue este proceso para llegar a abrir el diálogo, justamente de que se necesitaba este espacio y que lo pienso justamente aunado a la experiencia que tuviste en el Palacio de Minería. Pues mira, el proceso fue muy interesante. La verdad es que eh, fue un trabajo como muy integral de inicio a fin, ¿no? Como la mayoría de las peticiones aquí en la universidad, pues sí surgió de un movimiento estudiantil, de un paro, en donde digamos que el fin último no era la colocación de baños neutros, ¿no? De baños de acceso universal, pero pues se colocó en el pliego, ¿no? Y dando seguimiento como a las problemáticas dentro de quienes nos implicamos como en el seguimiento, eh, se dio la opción también de acuerdo como con las intenciones de algunas personas de la administración de hacer un proyecto como un poco más grande, ¿no? Entendíamos, por ejemplo, que en filosofía, que ya había sucedido eso, habían tomado un baño, que en química había sido como un trámite un poco, una cuestión como más institucional, igual en medicina, ¿no? Y acá observábamos como de forma muy crítica, ¿no? Como comentaba, y observamos que algunos baños neutros tenían esta cuestión positiva, como de que no tenían género, pero que detonaban otros procesos, como un efecto adverso, este, que no eran tan positivos para la comunidad, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer como un proyecto más grande, ¿no? Entonces, en un grupo de trabajo en donde participamos trabajadoras y trabajadores sociales, una abogada, psicólogas, pues nos dispusimos a hacer un proyecto, ¿no? Para construir un baño que fuera incluyente. Entonces, lo primero que hicimos fue explorar las posibilidades que ya existían. Fuimos a filosofía, a psicología, observamos los procesos, ¿no? Que habían llevado cada una de estas facultades para la construcción de esos espacios. Este, y pues a partir de eso nos dimos cuenta de que cuando se construía un baño de acceso universal, pero no había un proceso de sensibilización, terminaba siendo como un factor no tan beneficioso para la comunidad, ¿no? Porque incluso llegamos a observar situaciones en donde las personas cisgénero les decían a las personas trans que ya tenían su baño exclusivo, ¿no? Y entonces los baños de acceso universal se convertían en espacios exclusivos para personas trans, finalmente generando un proceso de discriminación positiva, ¿no? Entonces, pues de acuerdo con eso fuimos entretejiendo la propuesta, nos dimos cuenta también de que un factor que podíamos rescatar era que sí, o sea, que sí respondiera a la necesidad de las personas trans, pero que también respondiera a la necesidad de otras poblaciones que nos dimos cuenta que también eran ignoradas por el diseño tradicional de espacios, ¿no? Fue como otro factor que estuvo ahí presente, que nos dimos cuenta que el diseño de espacios públicos en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestra universidad no contempla a todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy venía caminando por ahí en la alberca olímpica y nos dimos cuenta de que la banqueta no está diseñada para peatones, ¿no? Que nuestra
que nuestra universidad, exacto, que Ciudad Universitaria no está diseñada para personas que caminan, que transitan caminando, ¿no? Sino para, pues, las personas que transitan en auto y pues no son la mayoría de nuestra universidad, ¿no? Y así también en los baños, ¿no? Nos dimos cuenta aquí en la escuela, por ejemplo, que nuestra población es mayoritariamente de mujeres y pues también tenemos una población en comparación a otras escuelas y facultades un poco más amplia, de mujeres que eran madres o que cuidaban de sus hijas, ¿no? O de menores, y nos dimos cuenta de que también ellas vivían un factor de discriminación, ¿no? Porque los baños no estaban adecuados para responder a sus necesidades. Entonces, fuimos retomando también a través de otros instrumentos y construimos una propuesta de baño incluyente que respondiera a las necesidades de estas poblaciones, en donde incluíamos claramente a las personas trans, a las personas cuidadoras, personas con discapacidad, ¿no? Y así se diseñó el espacio. Ya en ese momento que diseñamos el proyecto entre el equipo de multidisciplinario que teníamos, se lo presentamos a la directora. La verdad es que, digo, este trabajo se dio en una línea como bastante institucional porque habían personas como que eran parte de la administración, docentes, estudiantes, y la maestra Carmen, que es la directora de la escuela, lo vio con buenos ojos y aprobó la adecuación de 4 baños incluyentes aquí en nuestra escuela, ¿no? La adecuación fue un poco más tardada porque implicaba pues una cuestión como de presupuesto, de la construcción, pero bueno, se echaron como 4 meses, supongamos, en la adecuación y decidimos esperar otros 2 meses para preparar una campaña de concientización, ¿no? Respondiendo también a esta cuestión de que no es solamente la cuestión de poner el espacio, sino también de hacer un proceso de sensibilización, ¿no? Entonces diseñamos diferentes actividades y el 1 de octubre, me parece, del año pasado, inauguramos nuestros baños incluyentes. Eh, Graciosamente, unos días antes de la inauguración en el Palacio de Minería, en donde estaba llevando el Congreso Mundial de Trabajo Social, a mí me tocó vivir esta situación de discriminación, ¿no? Y la verdad es que haber participado de ese proyecto, estar como tan implicada en la problemática y el hecho de que 15 días antes había sucedido un caso muy similar en la Cineteca Nacional, y que bueno, también ese caso como que se posicionó en la agenda social fue lo que me motivó a también alzar la voz y decir, oigan, sucedió esto, ¿no? Sucedió esto que no es algo grato, este, que es un acto de violencia, que es algo inadmisible. Evidentemente la cosa aquí tampoco era como generarle una afectación a la persona que ejerció el acto, pero pues sí señalar, ¿no? O sea, más allá como de la acción individual, señalar que era una problemática social recurrente y que afectaba la vida cotidiana de diferentes personas, ¿no? Después de eso, la verdad es que la universidad igual estuvo como muy preocupada, se publicó como eh, una, pues una carta como de disculpa por parte de la Facultad de Ingeniería de la escuela, ya que era un evento en donde estaban implicadas ambos cuerpos colegiados, y a partir de ahí, pues yo como acto de reparación solicité que era importante se pudiera colocar un baño de acceso universal, también la capacitación del personal, diferentes actos, ¿no? Meses después acudieron las autoridades del Palacio de Minería a nuestra escuela para preguntarnos por el proceso que había llevado, ¿no? La construcción de nuestros baños, el diseño del proyecto. Con todo gusto se lo presentamos y ellos decidieron que era un proyecto que podía adaptarse, ¿no? Para ese espacio. Entonces, pues se destinó un espacio para la construcción de un baño incluyente en el Palacio de Minería y así fue replicado, ¿no? Y pues, solo para concluir, la idea de construir un baño incluyente es responder a las necesidades de las poblaciones que son ignoradas sistemáticamente en el diseño de espacio público. Entonces, pues eso es un poco de la historia. Sí, justamente, bueno, yo tenía una plática con algunos amigos cercanos que me preguntaban cuál era la necesidad justamente de crear baños incluyentes, pero que no solamente contemplaran a las personas trans, ¿no? Porque la mayoría de la población siempre dice, bueno, es que ya saben, ¿no? Este discurso de que hay una inclusión por arriba de otra.
como esta es la verdadera inclusión, esta no es inclusión, ¿no? Y justamente a las personas trans siempre nos ponen del espacio como tu inclusión no es tan importante como lo sería la inclusión para las personas discapacitadas o la inclusión para las personas cuidadoras o para las personas que necesitan apoyo para acceder al baño, etcétera, ¿no? Entonces, justamente hablábamos de la importancia de crear estos espacios para que también fuera incluyente, pero también tomando en cuenta estos otros partes de la población que son invisibilizadas sistemáticamente, como lo dice Malí. Y pues sí, realmente es que no conocía mucho acerca de la implementación justamente del trabajo que se hace dentro de las facultades para poder llevar el proyecto de un baño incluyente. Mali, nos has platicado muchísimo y nos has informado justamente de cómo fue el proceso y es importante también el trabajo que están realizando en trabajo social en conjunto, junto con toda la población también universitaria porque pareciera que es algo que solamente nace institucionalmente, o sea, que alguien vino y lo puso y dijo, hay que hacer un baño incluyente ahí, pero realmente es que no se visibiliza el trabajo que también los y les alumnos están haciendo para que esto pueda ser posible, ¿no? Y ahora, Hamid, me gustaría retomar, comentaste hace un ratito bueno, que te presentaste, que hablaste de ti y de lo que hacías acerca de esta implementación de el nombre social o la aceptación a la identidad social cuando todavía no hemos realizado nuestro cambio de identidad de forma legal. Y hace aproximadamente medio mes tuvimos un evento del deporte, desde la Dirección General del Deporte Universitario para conmemorar el Día del Juego Libre, del Juego Limpio, y justamente en ese espacio se habló acerca de la importancia de que las personas trans practicáramos deporte y por qué era importante que practicáramos deporte, y se tocó el tema justamente de la importancia de visibilizar y de que sea reconocido nuestro nombre autoelegido que elegimos para presentarlos ante el mundo. Y pues bueno, que hay mucha desinformación, hay mucha pues dudas acerca de cómo es o cómo podrían les alumnos acercarse a su colegio, a su facultad para justamente pedir o solicitar que sean llamades, como han elegido, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar un poquito acerca de esto, Javi? Principalmente creo que la importancia es poder reconocer las identidades. Bien se dice que a veces, como lo mencionas hace un momento, las inclusiones a veces están encima por la otra, ¿no? Pero también verlo desde de qué forma también se vulneran los derechos de la persona. Me recuerda mucho una ocasión en la que yo decidí también querer ir a preguntar sobre cómo acceder a la alberca olímpica. Y recuerdo que como cuando yo ingresé aquí a la UNAM, todavía no hacía el cambio legal perdón, el cambio de nombre en mi título anterior, porque antes de trabajo social estuve en ingeniería civil. Entonces, como no había hecho yo la corrección de los datos académicos, tuve que ingresar con el nombre anterior. Y pues aquí cuando fui a preguntar me dijeron que tenía que yo ir conforme al nombre, ¿no? Cosa que me sorprendió también, porque dije, bueno, podré entrar ahí, pero también por comodidad o por no vulnerarme también. ¿Y a qué voy con esto? A que a veces también las corporalidades son una forma en la que nos pueden vulnerar y también nos pueden discriminar. Y yo me imagino como, supongamos en el caso de que yo ya pude haber hecho mi cambio actualmente en la UNAM, si yo vuelvo a ingresar, pues ya puedo ingresar, ¿no? A los vestidores de personas que se identifican con el género masculino, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando soy una persona no binaria? Y también ahí hay como un ir y venir de muchas situaciones que pueden suceder, y no nada más a mí, sino igual con otras personas. ¿Por qué es importante? Porque el reconocer la identidad de cada persona nos habla de que a veces las condiciones en las que estamos en la vida diaria nos pueden vulnerar o bien se nos puede encasillar en lugares donde a lo mejor, ay, ¿cómo decirlo? No es posible por las condiciones. Bueno, vuelvo a hacer énfasis en las corporalidades, ya no tanto el nombre, sino las corporalidades. En una alberca implica el que cuando es una corporalidad masculina, te tienes que
solamente creo que es con el short, ¿no? Y ya el torso descubierto. Cuando eres una persona trans, a veces, bueno, siendo una transmasculinidad o incluso también en las transfeminidades, el torso es algo que todavía no es muy común o frecuente el poder desnudar nuestras cuerpos en cualquier lugar. Entonces, sí, imaginemos, en el hipotético caso de que un hombre trans ya quiera ingresar a la alberca olímpica, a lo mejor su cambio de nombre no está legal, pero el que se reconozca también le brinda la oportunidad de poder solicitar ese apoyo para la corporalidad. Si tú no me puedes proteger de alguna manera con mi identidad en cuanto al nombre, protégeme de manera individual, porque, perdón, de manera física, porque si no es así, entonces ya también estás cometiendo un acto de violencia hacia. Y me pasa mucho cuando hay excursiones a balnearios, al mar, y pues uno quiere desnudar su torso, pero ¿qué pasa cuando ven algo distinto, algo que no es hegemónico, algo que no es común ver? Te vulneras. Entonces, lo que hace eso es que la persona ya no tiene un desarrollo total individual, ni colectivo, ni social. Entonces, sí es muy importante reconocer las identidades. Si de alguna otra forma legalmente o de manera documentada no se puede, protégeme de manera física. Entonces, yo creo que sí es más que importante, muy necesario, muy esencial el poder hacer válida la identidad justo para comenzar si no puedes comenzar desde la documentación de manera física. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, también he vivido como ese tipo de violencias en los baños, hablando ya como con esta experiencia que Mali nos acaba de mencionar. Cuando me ven de alguna forma más masculino, sí puedo entrar al baño masculino. Cuando no estoy encajando en eso, me tiene que revisar la INE a veces. O sea, sí hay veces que en los baños me dicen, a ver, préstame tu identificación y yo, ¿cómo es posible que para hasta acceder a un baño necesito yo mostrar mi identificación? Justo también es algo que se menciona y es muy polémico el baño neutro, el baño inclusivo, que nos dicen, pues si ya tienen ahí sus baños, ¿por qué no nada más se entren a ese? Pero si es una necesidad básica, justo no es como para implementar una exclusión o una inclusión forzada, sino protegernos de alguna forma. Porque, vaya, imaginemos que no existan los baños inclusivos. ¿Qué sucede? Nos pueden violentar de manera física, verbal o incluso llegar a actos de privarnos de la vida. Y eso porque mediante estos 7 años de activismo socialmente allá fuera de lo académico, me he encontrado tantas malas experiencias que justo eso es lo que me impulsa el seguir haciendo el acompañamiento para el cambio legal en el acta de nacimiento. Porque son tantas experiencias que veo la urgencia de las personas en decir, es que si yo no me nombro así, no me aceptan allá afuera, que tanto en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, incluso en el familiar, te mencionan en el pase de lista, solicitas tú que te nombren por apellidos y ni siquiera eso les permite, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el reconocer las identidades nos protege tanto de manera física como en otros ámbitos. Sí, justamente, ahora que lo mencionas, yo recién hice mi cambio de identidad legal. Realmente fue demasiado rápido, o sea, pero eso fue gracias a que fui registrado en la Ciudad de México y que mi identificación dice que vivo en la Ciudad de México, porque si no hubiera sido también todo un, este, un problema o se me hubiese complicado, ¿no? Realmente es que fue muy rápido, fue cuestión de quizá un día en lo que ya tenía mi acta de directa del libro y después lo que sucedió fue demasiado rápido, ¿no? Ahorita obviamente pues no he podido cambiar mi identificación porque pues hay veda electoral, entonces pues hasta que no pueda terminar pues no voy a poder cambiar mi INE, ¿no? Pero justamente pareciera que este paso que di de cambiar mi identidad legal me va a minimizar o me va a quitar ciertas circunstancias ante los ojos de las personas cis y ante los ojos de otras personas respecto a que, bueno, no pasa nada, ¿no? Ahora si ya entras al baño de los hombres y alguien se llegase a dar cuenta que no eres un hombre cis, pues ya podrás enseñar tu identificación y como ya dice género hombre o sexo hombre, pues ya no va a pasar nada, ¿no? Pero justamente
como lo comentabas tú, nadie está pensando en mi seguridad física, ni siquiera bueno, la forma en la que me estoy vulnerando al entrar a un baño, ¿no? Justamente cuando entro al baño público, por ejemplo, evito a toda costa que me vean el pecho, ¿no? Y casi, casi bajo, entro con la cabeza agachada y las manos en el pecho y corriendo hacia el último baño donde no se ha visto, donde no se den cuenta que estoy. Y a veces, pues sí, pareciera que el cambio legal de nombre va a hacer que todo funcione distinto, ¿no? Justamente tampoco he aprendido a nadar porque no quiero exponerme ni vulnerarme ante un espacio en que van a fiscalizar mi cuerpo, a que van a decir, ok, ¿por qué si de acá para acá se ve así? De acá para acá hay algo que no corresponde a lo que yo estoy viendo, ¿no? O a lo que yo estoy escuchando. Entonces, justamente dentro de este espacio, institucional, universitario, realmente es que no he podido, ¿no? Justamente entrar a hacer uso de la alberca o hacer uso de otros espacios deportivos porque justamente me siento, pues, visto, ¿no? Fiscalizado. Y justamente, aunque mi identificación pudiera decir que soy un hombre, no me salva ni siquiera un poquito, ¿no? Y pareciera que ante los ojos de las personas sí, o ante el sistema, eso me hace tener una transición completa, ¿no? Porque también si hablamos sobre el espacio de la transición es como, bueno, ya te diste cuenta que eres una persona trans, ahora ya te vives socialmente como persona trans, ya estás hormonado y ahora ya te cambiaste el nombre. Bravo, ¿no? Ya tienes una transición completa. Y justamente nadie habla de los procesos o de los espacios que se viven a partir de la transición, ¿no? Entonces, es complicado. No sé qué más nos gustarían. Bueno, Mali, ¿qué piensas acerca de este tema que estamos hablando con Hamid? Si quieres hablar. Antes le robo la palabra a Dani. Justo tocaste un punto muy importante. Creo que el proceso de cambio legal es muy favorable en cuanto a los estados que nos permiten hacer este cambio. Sin embargo, dentro de los mismos acompañamientos me he encontrado gente que tiene que viajar de otros estados para acá hacer su trámite. ¿Cuál es la traba en esa parte? Que si su comprobante de domicilio no coincide con la INE, no es posible hacer el cambio en el acta. No obstante, pues nuestra iniciativa que es el Transfer Work se puede prestar el comprobante de domicilio. Obviamente hay ciertas condiciones en las que nos permite hacer este proceso. Cuando nosotros al finalizar como todo un año de trámites, hacemos como una estadística de qué estados son los que vienen más, cuáles son los que son más prioridad en este sentido de que ya no se trasladen para acá. Entonces, sumándole a esto, porque es importante, porque no siempre va a haber esas condiciones, esas posibilidades de viajar a otros estados a realizar tu cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en lo que eso pasa? O sea, si, y mayormente pasa en Querétaro. Se supone que, más bien, no se supone. En el estado de Querétaro es la cantidad de personas trans que vienen y viajan acá a la Ciudad de México a realizar este cambio de nombre. Pero hay un proceso que se le llama el resguardo de acta, que es justo notificarle a tu registro que hiciste tu cambio acá en Ciudad de México y que es totalmente legal. No les hacen el resguardo del acta que porque la ley no está aprobada o incluso a veces es del mismo personal de los registros que te ponen ese obstáculo. Ahora sí, entonces, legalmente no me estás protegiendo a mí, ¿cómo lo vas a hacer de manera física? Y bien lo decía en el pase de lista. Conozco gente, bueno, de esa misma gente que viene a hacer el acompañamiento, que me dice, ¿sabes qué? No puedo hacer el resguardo del acta, pero en mi escuela me dijeron que sí pueden hacer el cambio en el sistema, lo cual también es un poco complicado porque la escuela como avala que sí es un proceso legal, ¿no? Que sí es un proceso que lleva a esos pasos, ese previo proceso que debido que debería llevarse, pero pues no se lleva a cabo. Y con esto, pues también me he encontrado esas malas experiencias de que me dicen, ¿sabes qué? En la escuela me dicen que si no hago mi cambio, no puedo entrar al equipo de fútbol, no puedo entrar al equipo de natación, porque siento tengo que entrar al femenino. Y viene como ese sesgo, en vez de avanzar quizá en políticas públicas, en reglamentos internos de las propias instituciones, lo que hacen es un retroceso. ¿Y a qué voy? Recuerdo mucho la experiencia de un amigo. Me dice, es que yo entré al de natación, pero tuve que entrar al femenil. ¿Y qué pasó? O sea, ya había hecho su cambio legal. Entonces, ¿cuál era? A él nadie lo estaba protegiendo
de alguna forma, porque entraba a las competencias femeniles, pero físicamente ya no se veía eh, hegemónicamente como una mujer, una chica. Ahora, entre lo social él lo tuvo que trabajar como de, ay, compañeras, pues miren, así está la situación. Yo ya cambié mi nombre legal, pero tengo que estar entrando acá. Lo que hacían ellas junto con él era solicitar ese espacio en un baño individual, que creo yo era para el personal, ya no tanto era para el alumnado, sino para el personal. Y pues pues sí, se cambiaba, se bañaba y ahí en un baño pues aparte, cuando no debería de ser así, porque si estamos hablando de inclusiones tanto en diversidad sexogenérica, diversidad funcional, viene la pelea constante, y eso lo veo mucho en redes sociales, de, es que el lenguaje inclusivo, entonces también el lenguaje braille, LCM, ¿no? Tiene que ver uno con lo otro, pero no hay que perder ese enfoque del porqué de cada uno. No hay planes de estudios que protejan a esas diversidades funcionales, tanto que tengan un déficit de visión, un déficit del habla o incluso comunicativo, ¿no? Porque a veces ni siquiera todas las personas somos capaces de comunicarnos, y esto puede ser por cosas emocionales o por otras situaciones, pero ¿por qué es importante hablarlo desde lo legal? Porque tal parece que el sistema nos dice, enséñame un papel que me compruebe algo para yo poder hacerlo, pero ni tú mostrándole ese documento te van a respaldar al 100%. Es muy importante también mencionar las condiciones en las que nos permiten hacer ciertas cosas. Vale, ahora sí. Bueno, pues digo, Jamil, que es un gran compañero, siempre he admirado mucho su labor. Yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, porque hablar del nombre es hablar de la forma en que nos nombran, o sea, es lo que nos da identidad, ¿no? Es la forma en la que las otras personas nos llaman. Entonces, para mí tiene un gran valor que las personas puedan usar este nombre, ¿no? Yo aplaudo mucho siempre esta iniciativa como del acompañamiento en los trámites que, digo, yo la verdad es que cuando hice mi trámite me la aventé yo sola, ¿no? Porque me sentía autosuficiente, pero, pero ya a la mera hora pues me di cuenta que hubieron como ciertas cosas que no estuvieron bien hechas, ¿no? Por parte de la institución. Pero pues como yo era ignorante en ese momento como de cuál era la forma correcta o de qué es lo que tenía que recibir, pues bueno, digamos que estuvo hecho, pero, o sea, ahora como que he tenido algunas otras complicaciones, ¿no? En fin, lo que hablan también del espacio público, del deporte, de los baños, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte tener que cuestionarnos todo el tiempo eh, si podemos o no estar en ciertos lugares, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, desde hace un buen tiempo que no entro a nadar, ¿no? O sea, porque qué terror, digo yo, por el género con el que me identifico, pues sí tengo que usar como dos prendas, pero pues estas dos prendas no cubren mucho, ¿no? Tampoco, entonces, pues es como incómodo, ¿no? También esa cuestión, que las personas se te queden viendo, digo, para mí uno de los mayores dispositivos que existen de control es esta cuestión de las miradas, ¿no? De esas miradas de rechazo, esas miradas de odio, esas miradas juzgadoras, que a lo mejor no hay una palabra, no hay nada, pero sabes que te están juzgando, saben que están hablando de ti, ¿no? Y que es algo muy doloroso de transitar, ¿no? Es algo que da miedo, ¿no? También lo que comentaban de los baños, yo aún a baños públicos, o sea, a los que entro es como por mera necesidad urgente y también, o sea, paso corriendo, ¿no? Al baño libre, me lavo las manos rápido y salgo corriendo, ¿no? Porque sigue siendo complicado, ¿no? Sigue siendo muy difícil, eh, porque la verdad es que lo que para una persona puede ser un acto cotidiano, o sea, como ejercer la violencia y la discriminación, o en donde incluso no hay como una intención precisa de dañar, a nosotras, a nosotros, a nosotras nos marca, ¿no? O sea, la verdad es que algo que siempre digo es que la violencia tiene trascendencia, ¿no? La agresión, la violencia, la discriminación trascienden al momento y también trascienden a la persona, ¿no? Porque la violencia es una herida también en las comunidades, ¿no?
O sea, y es algo que a veces no alcanzamos a percibir, ¿no? Lo que para mí fue un acto de un segundo, para una persona puede trascender a días, o sea, a meses, ¿no? La herida puede perdurar, ¿no? La ansiedad, los síntomas después de haberlo vivido, es algo que persiste, ¿no? Entonces yo siempre invito como mucho a la reflexión de eso, ¿no? A reflexionar sobre nuestras acciones, sobre lo que hacemos, sobre los prejuicios que ejercemos, sobre los estigmas, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil es asumir que todas las personas somos diferentes, ¿no? O sea, que más allá de si somos personas trans o no, o personas gays, lesbianas, somos diferentes, somos personas diversas, ¿no? Y en cuestiones tan sencillas como desde cuál es nuestro helado favorito hasta qué personas nos atraen, con qué género nos identificamos, si nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer, ¿no? Y que estas cuestiones no deberían ser una razón para discriminar, ¿no? Y que bueno, es ahí donde está nuestra lucha, ¿no? En seguir atacando este sistema, porque es un sistema, o sea, esto es lo que nos da fe de que es un sistema, ¿no? Que existe en las sociedades, que esté implantado en las cotidianidades y que nos obliga, ¿no? Que nos obliga a pretender seguir esta norma, a pretender encajar, nos quieren seguir metiendo, ¿no? En estas reglas de lo que debería ser ideal en esta sociedad patriarcal, cispatriarcal, heteropatriarcal, ¿no? Entonces, es algo muy complicado. Siendo una persona trans, la violencia es algo que se vive todos los días, definitivamente, de una forma o de otra, ¿no? O sea, eh, hay días que no es violencia extrema, días que sí, y pues bueno, como lo comentaba Paula al inicio, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que nuestro país va a encaminarse al segundo país que es, pues, más violento, más agresivo, más asesino de mujeres trans en el mundo, ¿no? Y que es algo muy, muy duro de decir, ¿no? Porque en este país ser una mujer trans es peligroso por el simple hecho de ser mujer trans, ¿no? Y que así igual con otras identidades, ¿no? O sea, existen crímenes de odio, hacia otros sectores, ¿no? La invisibilización de los hombres trans, ¿no? Como lo comentaban, es algo muy, muy doloroso. También han sucedido trans homicidios, muy, muy fuertes, muy terribles, y que lamentablemente no logran posicionarse en la agenda, ¿no? Porque a la sociedad no le sigue, o sea, sigue ignorando nuestra existencia, sigue ignorando nuestro dolor. Y pues bueno, ¿en dónde está la relevancia de esto? Pues como sociedad, como seres sociales, si algo me ha enseñado la carrera es que o salimos todos o no sale ninguno, ¿no? Y que en un problema y que en los problemas sociales tenemos que implicarnos, ¿no? Así como me implico en la problemática que vivimos las mujeres trans, porque es algo que me atraviesa directamente también en otras, ¿no? Y la invitación es que a que las demás personas se impliquen también, ¿no? En problemáticas que tal vez no les atraviesan de forma directa, pero que forman parte de esta complejidad, ¿no? Que se encarna en nuestras cotidianidades. Y pues bueno, esas son como las reflexiones que me deja lo que comentan. Muchas, muchas gracias, Hamid. ¿Quieres comentar algo para que justamente pasemos ahora a la parte de platicar sobre el podcast, sobre las actividades que también hace Mali fuera de la universidad, que también son importantes? Me gustaría hacer un pequeño spot de información para decirles que quien quiera solicitar su trámite o su actualización de datos legales dentro de la universidad, pues se puede acercar a la Dirección General de Administración Escolar en el Departamento de Dictámenes y Revisión de Documentos de la Dirección de Certificación y Control Documental, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También pueden entrar a la página de la DGAE en la parte de trámites, y ahí les van a dar información. Para cambiar tu identidad sexogenérica, pues se necesita presentar acta de nacimiento actual. Recordemos que los documentos que se tienen que presentar, pues son ya con el cambio, evidentemente, legal. CURP actual, la identificación oficial actual y una fotografía tamaño infantil a color. Y bueno, ahí les van a brindar más información en la de GAE por si quieren asistir o si quieren ir. También hay correo electrónico y hay teléfono. Y bueno, ahora sí, Hamid, ¿nos podrías platicar un poco acerca sobre tu podcast? ¿Qué es lo que te animó a abrir el micrófono para que otras personas trans y otras personas aliades, compañeros, compañeras, compañeros de las personas trans
acompañan y puedan hablar acerca de sus experiencias de vida. Me gustaría como platicar, que nos platiques cómo te encontramos en redes sociales, etcétera. Muchas gracias, Pablo. Ay, ¿cómo comenzar? Es que, vaya, creo que todo esto es una trayectoria demasiado pesada y demasiado positiva al final, porque recuerdo yo que siempre, desde los 17 años aproximadamente, que es lo que yo le calculo y tengo en mente, vivía la transición, pero de una forma como una mujer cisgénero. O sea, en ese momento yo estaba en las colectivas LGBT porque me identificaba como una persona lesbiana. En ese momento, pues apoyé, pero empecé a conocer la diversidad de personas, comencé a descubrirme yo como persona trans. Después de esto, empiezo a entrar a las colectivas de personas trans y no binarias y me daba cuenta que la transición no era un marco de referencia, que si transicionabas que si eres una transmasculinidad, no necesariamente tendrías que estar ejercitado, hegemónicamente cumplir con esas normas de la sociedad y viceversa, ¿no? Pero yo me cuestionaba muchas cosas de, bueno, ¿quién nos da voz y voto allá afuera? Porque justo en este tránsito me encontraba la competencia entre personas trans, porque eso sucede, el de quién es más masculino, quién es más femenina, quién cumple más con estas normas y quién es más aceptado o aceptada. Y ya posterior a esto vienen las personas no binarias, que cuando me sale ese tema, para mí fue de, wow, esto es más que lo que dice la sociedad. Me empecé a cuestionar y empecé a entrar a más colectivas. Trans Pride World es para mí una de las principales porque fue la colectiva que a mí me ayudó a hacer mi cambio legal. Justo cuando comprendo desde dónde viene este proyecto fue porque la persona que fundó Trans Pride World viene de Sonora. Entonces él viene a radicar ahora acá a Ciudad de México, hace su cambio legal, pero lo tratan muy mal. Lo tratan tan mal que sale llorando del registro. Entonces, a él le impulsó que esta mala experiencia no le suceda a otras personas trans. Poco tiempo después fue cuando me ayudó a mí a hacer mi trámite y empecé a apoyar como en más actividades, crear transabrazos, que es justo gestionar espacios para realizar actividades con personas trans, ya sea informativas, recreativas y de igual forma de difusión, porque era de, ok, vienes tú de tal estado, vienes para acá, puedes traer tu emprendimiento, entonces puedes sobresalir, ¿no? Bueno, puedes darte como una red de apoyo tanto emocional como económica de alguna forma. Y esto me empezó a generar ese cuestionamiento de por qué entre colectivas o entre activismo, tanto trans como LGBT, siempre va a haber una competencia de quién hace mejor las cosas o de quién no. Ya no se abraza tanto pues vaya, que sea de manera comunitaria. Y empecé a ver eso, ¿no? Posterior, tuvimos una mala experiencia de una persona que colaboraba con nosotros. Sucede mucho en el activismo y espero no llegar a palabras graves, vaya, pero teníamos ciertos proyectos y esta persona los presenta a una secretaría, los llega a monetizar, se deslinda totalmente de nosotros, pero pues no nos da ni crédito, no nos da, vayan, digamos, está bien que lo hayas podido hacer, hazlo crecer, pero hazlo bien, o sea, no nos des crédito, no nos des nada, pero hazlo. Cuando pasa esto, me doy cuenta, y obviamente como es un trabajo en el que tú estabas, bueno, en este caso, que yo estaba tan inmerso, dije, ok, tengo que vigilar que lo haga bien, o al menos que lo haga como debiera de ser o con el propósito que tenía. Bueno, empecé yo a observar que ya ese activismo era más como de protagonismo, de mírenme, soy yo, el mírenme, si es la transición, y ya no iba tanto a lo colectivo, porque justo no, me encontraba yo experiencias de, es que, ¿sabes qué? Le pedí apoyo y me dijo que no, entonces pues regreso contigo. Y yo decía, ok, está bien. Y esto no es como con el afán de hacer enemistades, al contrario es de, ok, ya tienes el poder, ya estás colocado tú en un lugar o en un posicionamiento de gobierno muy importante para que eches como para atrás todo el trabajo que se generó. Ya con esto, dije, creo que empecé a observar los activismos. Dije, creo que la mayoría sí va con el protagonismo, lo cual yo tampoco estoy, no en desacuerdo ni en acuerdo,
¿Por qué? Porque pues también es tu lucha, también vale mucho la pena lo que tú haces, porque siendo activista, pues te vulneras, te haces más visible, quieras o no, tienes que estar de aquí para allá, entonces también es importante darle pues pauta a ese protagonismo. Sin embargo, yo decía, yo no quiero ser protagonista de las transiciones porque mi transición es muy distinta, es muy diversa, de pasar de ser una chica cis a una persona bi, luego lesbiana y luego cumplir con los roles físicos de cómo me he visto, la expresión de género. Después la orientación sexual, porque ya había confusiones ahí. Vuelvo a transición hacia un hombre trans no binario y luego ya la no binariedad. Y yo decía, bueno, así conforme he transicionado yo, la gente ha transicionado conmigo. Mis amigos, mi familia, mis parejas, hasta incluso mi perro, porque suena muy chistoso, pero digo, bueno, creo que mi perro es el único que nunca me ha juzgado, porque me vio y me conoció desde antes y ahora me ve de otra forma y sigo siendo yo. O sea, creo que lo único que ha cambiado es físicamente y eso creo que todas las personas pasamos, ¿no? Esa transición física. Pero a lo que voy con esto es que cuando ya yo me encontraba en espacios, veía cómo la gente quería contar su historia, quería hablar de su transición, porque es muy distinta. Se pasan muchas cosas. Las condiciones en las que nos encontramos como lugar donde vivimos, quiénes son nuestra red de apoyo, qué es lo que a lo que me dedico, porque no es lo mismo una transición en ingeniería civil como trabajo social, ¿sabes? Entonces, hay muchas diferencias. O sea, yo puedo decir así legítimamente que no ninguna transición es igual. Pero ¿quién les da voz y voto a eso? Yo decía, quiero hacer un proyecto en el que se escuche esta diversidad, que también se vea la diversidad de corporalidades, porque tampoco eso es algo que tengamos que cumplir socialmente. Entonces, antes de pandemia, creo que fue en el 2018 más o menos, hice un proyecto que trataba de un calendario trans. Y entonces, bueno, toda la gente decía, un calendario trans, se imagina, ¿no? Las corporalidades así como muy hegemónicas y demás, pero no, el propósito de ese proyecto era visibilizar las diferentes corporalidades como las diferentes vivencias, las edades, entre otras, ¿no? Quienes estaban y no en tratamiento, quienes deciden ser visibles y quienes no. Entonces, afortunadamente ese proyecto salió adelante, pero desafortunadamente, bueno, ya nos estaban abriendo espacios para poder presentarlo. Tenía yo la idea de poder hacer las impresiones, poder llevarlo a la venta y que con la venta se pudiera comprar artículos para nosotros como binders, strips, poder pagarles incluso una atención psicológica durante el proceso que se iban reconociendo. No obstante, pues vino la pandemia y adiós todo, porque nos cerraron lugares, no había presupuesto para nada, me despiden de mis trabajos, sin liquidación, y bueno, ahí un rollo, y me quedé así como con muchas ganas de seguirlo, pero obviamente la pandemia nos afectó a todo mundo, tanto social, emocional, económica, de cualquier forma. Entonces yo tuve que enfocarme en este tiempo en poder sanar mis lados durante pandemia. Ya para finalizar, recuerdo yo que la gente me decía, ¿qué pasó con tu calendario? No recibí mi calendario, o sea, estuvo padre el proyecto, pero ¿qué pasó? Entonces venía como esa espinita de que no lo había acabado. Algo personal me decía, necesito hacer algo porque a la gente le gustó, a la gente le funcionó en ese momento, pero no lo puedo hacer impreso ya porque ya no es costeable, ya no es viable también para las transiciones que vienen de otros estados, ¿no? ¿Qué dices? Puedes pagar un envío, pero esa no es la intención. La intención es que sea accesible para todo el mundo. Y bueno, ya considerándome yo muy fan de los podcasts de cualquier tipo, me encuentro con uno en el que digo, esta persona tiene 4 podcasts y habla de 4 cosas muy distintas. Entonces, decía, creo que sí lo puedo generar. ¿Qué se necesitan? Ya sabemos, este estudio, ¿no? Recursos económicos, recursos materiales, personales, este, y demás. Y yo decía, creo que un podcast es muy accesible hoy en día, porque lo puedes escuchar mientras vas manejando, mientras vas en el transporte público, incluso si lo quieres ver, pues ya lo ves en plataformas como YouTube, Facebook, entre otras. Yo decía, claro, y creo que el podcast no tiene como ese afán de decir, este es el podcast de Hamid, porque Hamid lo creo. No, siempre hago como el énfasis de
quienes estamos en el podcast, no nada más soy yo quien es el que le da la apertura a las preguntas o demás, sino está quienes graban, quienes editan, quienes nos prestan el espacio. Incluso antes del espacio hay una dinámica muy padre que me gusta mucho, que es llegar a 11 12 de mediodía, hacemos comida, desayuno, una convivencia entre todas las personas que estamos compartiendo el espacio para que ya dentro del mismo podcast se pueda desenvolver la persona con mayor seguridad. Hay muchas veces que me dicen, es que los espacios seguros no existen. Y yo estoy como muy en contra de eso, o sea, respeto bien también esa idea, pero siento que sí existen dependiendo de quiénes están conformando ese espacio. Entonces, a mí me gusta generarles esta seguridad a las personas. Cuando ya se da el primer capítulo, tenía mucho miedo porque decía, es que si no funciona o no es tan famoso, me decían, es que te vas a hacer famoso, y yo no quiero hacerme eso. Al menos si son 10 20 200 personas o el millón, pues qué bueno que llegue, pero que les llegue la información y que también entiendan que las transiciones son totalmente distintas. Y bueno, para terminar y a finalizar, justo a mí lo que me gusta dentro del mismo proyecto es que yo no soy el protagonista, más bien cada persona que va a participar dentro del mismo podcast cuenta su historia desde donde esta persona elige. Por ejemplo, el primer capítulo fue de contextos y realidades, que fue como más en general. El segundo sí ya hablamos de diversidad funcional, cómo es que una persona que pertenece a la población de diversidad funcional vive su transición. También se contemplan a las personas aliadas como pareja, familia, entre otras, ¿no? Y que también es muy importante porque también transitan con nosotros. Bueno, ya para finalizar, porque creo que ya me alargué demasiado. Pues yo sí les invitaría al menos que nos visitaran en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, como Trans Historias. Y pues si en algún momento quieran participar, son bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a hacerlo desde el enfoque que le quieran dar para poder darles esta visibilidad. Que también se den su lado protagónico, porque también es importante esta es mi historia y en algún momento mi historia va a encajar con aquella o alguien se va a identificar conmigo. Y pues muchas gracias también por el espacio y por este pequeño comercial que hice. No, muchísimas gracias a ti por platicarnos, por decirnos de dónde nació esta idea. Síganlos en Facebook, en Instagram. Y ahora, Mali, me gustaría que nos platicaras un poquito también acerca de qué es lo que haces fuera de la universidad. ¿Estás haciendo, tienes algún proyecto, estás trabajando en alguna otra cosa? Que nos platicaras brevemente, porque ya tenemos el tiempo encima, pero nos gustaría escuchar. De todos modos, voy a compartir el en vivo y en el en vivo voy a poner sus redes sociales para que los busquen y los sigan. Muchísimas gracias, igual por el espacio. Pues, como comento, bueno, pues lo comento rápido. Pues miren, la verdad es que ahorita por la universidad, ya que estoy en el penúltimo semestre, la verdad es que me demanda un buen tiempo. Sin embargo, hay dos cosas que hago constantemente, que es número uno, asistir como a muchas cosas a las que me invitan. Yo la verdad es que hago como mucho eso, entre ellos este podcast. Y también he sido voluntaria y colaboradora en una asociación que se llama Lady Meche, que tiene, bueno, que es de trabajadoras sociales y que tiene una iniciativa para generar estrategias de reducción de daños psicosociales para mujeres inmersas en el comercio sexual en el barrio de la Merced. Ahí atendemos a mujeres de diversas características, entre ellas mujeres trans, mujeres que vienen de la ruralidad, mujeres migrantes que pues ejercen el comercio sexual en la Merced, las acompañamos en estos procesos a través de la intervención en reducción de daños psicosociales. Eso por un lado. Y por el otro, también generalmente escribo en una revista que se llama Gaceta Queer, que pues ahora acaba de reestrenarse, ahora en una versión online, en una versión digital. Va a salir un texto que a mi parecer es muy interesante, de mi autoría. Espero que salga para junio, que se llama, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con la visibilidad trans desde una perspectiva comunitaria y su relevancia en la sociedad y en el movimiento, ¿no? Entonces, pues esas dos cosas son como lo que hago primordialmente. Y mis redes sociales, todas son Mali, bueno, en Instagram Mali-Chárraga,
eh, Twitter mali.che, y pues bueno, creo que son esas dos las que tengo. Pues bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde, esta noche aquí. Fue muy grato escucharles. Muchísimas gracias también por el trabajo que están haciendo para acompañar a otros compañeros, para acuerpar, para poner el cuerpo justamente allá afuera. Y pues les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para hoy y pues nos estamos viendo. Nos vemos el siguiente programa en donde hablaremos acerca de medicina prehispánica no occidental y maternidades y partería y otra información más. Nos vemos pronto. Gracias.